Estamos en este tiempo de oración. Qué bueno que podemos apoyar a cada uno, aún a la distancia, y estar enterados ahí de lo que está ocurriendo. Así que gracias a Dios por ello. Qué buena noticia. Y sigamos orando por Vivian y por cada uno de los proyectos también. Casi quiero decir feliz año nuevo, pero hay que esperar un poquito, ¿verdad? El otro domingo lo voy a poder decir. Y gracias a cada uno por su cariño. Ya casi, Martín, faltan 2 días, 3, y será año nuevo. Y bueno, creo que la mayoría de ustedes ya se dio cuenta, si recibieron y prestaron atención ayer en su WhatsApp, en medio de todos los mensajes había uno muy particular y tiene que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy, o mejor dicho, la lectura que vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué libro vamos a comenzar a leer el día de hoy? Hechos. Como ya fortalecimos los músculos con el Evangelio de Lucas, entonces ahora vamos a tener que prestarle más atención porque ya no va exactamente con el día, ¿verdad? Es decir, hoy 29 vamos a leer el capítulo 1. Entonces ahora va a tener que ejercitar ahí un poco más las neuronas. Es posible que alguno se pierda, pero el Señor vino para que tengamos vida eterna, entonces lo vamos a volver al redil. Entonces, ¿quiénes han leído el libro de Hechos alguna vez? ¿O alguna parte de Hechos? ¿O algún versículo de Hechos? Pues hoy quiero ver cuánto sabemos acerca de Hechos. Todavía no me lances ahí las preguntas porque vamos a calentar primero. Vamos a empezar con unas un poquito más sencillas, solo para entrar en ambiente, ¿verdad? Para que el cerebro se ejercite. Entonces, ¿todos sabemos quién escribió el libro de Hechos? Lucas, muy bien. No todos sabíamos eso. Algunos se quedaron como pensando, ¿qué digo, verdad? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, muy bien, ahí vamos calentando. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Muy bien, hazlo para ver, ¿verdad? Que estamos en sintonía. Muy bien. Para seguir calentando motores, por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene Hechos? ¿Verdad? Ya le vamos subiendo el nivel. ¿Cuántos capítulos tiene? Si Lucas es el autor, eso ha quedado cimentado el día de hoy. ¿Cuántos versículos tiene? Versículos, eso no sabían, ¿verdad? Pero capítulos tiene 28. Así que bueno, casi llegamos al día del aniversario de la iglesia, que es en enero, ¿verdad? El último domingo de enero, aniversario de la iglesia. Bueno, ahora sí, primera pregunta, vamos a ver quién sabe, qué tanto saben acerca de Hechos. ¿En casa de quién estaba Pedro cuando tuvo la visión del lienzo con los animales impuros? ¿Quién sabe? ¿En casa de quién estaba? ¿Quién se quiere ganar una mentita? Simón el curtidor, aquí te da la mentita, ya no puede participar en el siguiente, ¿verdad? Y me la paga a la salida. Entonces fue puntos extra. ¿Quién sabe la ciudad? Ya no puede participar. ¿Quién sabe la ciudad? ¿Cómo? Tarso. Cerca, le voy a decir, pero no. Gracias. No, aquí ves que esos detalles van a ir apareciendo cuando veamos. Así que aunque es un poco de trivia, pero aunque hemos leído el libro de Hechos, hay ciertos detalles que va a valer la pena observar. Esto sucedió en Jope. Cuando lleguen al capítulo 10 van a encontrar a eso. Y a Pedro en casa de Simón el curtidor. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo ahí? Bueno, vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2, ¿qué tanto sabemos acerca de Hechos? ¿De qué ciudad era Lidia? ¿De qué ciudad era Lidia? Ahí tienen opciones. A la 1, a las 2 y, a ver qué te salió aquí, por unas esquiros. Lidia era de Tiatira. Muy bien, ella era de Tiatira. Aunque estaba en Filipos, Hechos capítulo 16. Fácil, puntos extra. ¿A qué se dedicaba Lidia? Púrpura, el texto dice que vendía púrpura. Así que bueno, otro detalle que va a aparecer ahí en Hechos capítulo 16. Así que son cosas que a veces uno no leamos rápido los capítulos. Si algún capítulo lo sientes largo, pues léelo en 2 partes. Lo importante no es completar el capítulo, lo importante es poder abrazar lo que está sucediendo ahí en la historia. A ver, pregunta número 3. ¿Quién se durmió durante un sermón? Héctor se duerme durante los sermones. Hay uno es bíblico ahí, pero además de Héctor, ¿quién se duerme durante el sermón?
Todas son correctas. Podría ser, pero a veces no le doy premio. ¿Quién quiere una paleta? Por la paleta. Daniel, pero ahí ya no mira porque siéntese más adelante, digo yo. Yo le ayudo. Héctor, Eusebio, Eutico o Eufrates. Eutico, mira, se ganó Mira, aquí no me ayudan para dársela, pero yo aquí con mucho cariño. Bueno, Eutico fue el que se quedó dormido, entonces no vayan a pensar que es bíblico que se duerman a la hora de la reflexión, no es lo mismo, ¿verdad? Pero si alguno se cae, no lo voy a resucitar, eso sí le voy a garantizar, pero ahí se cayó, Pablo bajó, lo abrazó, lo resucitó, y luego ¿qué hicieron? Siguió predicando toda la madrugada. Entonces por eso mejor no se duerma. Puntos extra, puntos extra. La pregunta de puntos extra es, ¿en qué ciudad ocurrió eso? ¿Pero por qué se adelantó usted? Devuélvame la mentita. Fue en Corinto. Va, pues ahora sí, póngala. Cuando usted diga, por favor, ¿cómo se llamaba la mujer que fue resucitada por Pedro? Dorcas, ¿seguro? ¿Se la damos? Si no sé, pues, si quieres eso, sí te la vamos a dar, Esteban, porque posiblemente alguien pudo haber dicho Tabita. Es que en realidad Tabita es Dorcas y Dorcas es Tabita. Entonces, esa era pregunta así, nivel pro. Nivel pro. No era para dudar, sino era para afianzar el conocimiento. Puntos extra, ¿en qué idioma están los nombres Tabita y Dorcas? No, usted no puede participar porque se adelanta con las diapositivas. En arameo y griego. Muy interesante, ¿por qué había que presentarla ahí con los dos nombres, verdad? Pero así es como encontramos en el libro de Hechos. Vamos con la última, ¿qué me quedó aquí? Unas mentitas, creo yo. La última, gracias Héctor. ¿Qué posición ocupaba Crispo antes de convertirse al Evangelio? No adivinó, pero no era divino, cerca. Alguien a la 1 por las mentitas, a las 2 y a las... ¿Era qué? Principal de la sinagoga, te llevaste las mentitas. Pues tenía el 25%, no menos, ya más, 33% de probabilidad para adivinar. Crispo, en Hechos capítulo 18, aprendemos que era el principal de la sinagoga. Perdón, mire, me confundí, lo de Eutico fue en Troas y lo de Crispo fue en Corinto. Ahora, querida iglesia, ¿hay que saber todo eso de memoria? No precisamente. Está bien si no sabemos si era en arameo el nombre de Tabita, ¿verdad? Está bien si no sabemos la ciudad. Pero sí quiero animarnos a que durante nuestra lectura, uno dice, pues ya uno ha leído, ¿verdad? La Biblia, uno conoce las historias, ahí están los viajes misioneros de Pablo, conocemos Pentecostés. Entonces uno dice, ya sí sé de qué se trata. Bueno, si la intención del Señor hubiera sido nada más que sepamos de qué se trata, nos hubiera enviado como hoy, ¿verdad? Un audio resumen o el PDF con la síntesis. Dice, bueno, aquí está, capítulo 1 a tal, la historia de Pedro y luego la de Pablo. Y con eso ya sabes. No es solo trivia. No es trivia en realidad la lectura bíblica. Pero cuando lo leamos, préstale atención a lo siguiente. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué espera de nosotros Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué espera de nosotros? No lo leas solo como un libro de la historia de ellos, porque en realidad lo que tenemos que ver es qué está haciendo Dios también en nuestra historia. Entonces, ánimo con la lectura. ¿Quién se va a animar a leer Hechos un capítulo al día, comenzando hoy con el número 1? Muy bien. Ok, está quedando grabada aquí la mano de todos, ¿verdad? En el video. Hay que poner uno así al revés para que quede grabado. Vamos pues, capítulo 1. Y querida familia, me gustaría compartir hoy 3 recordatorios, 3 lecciones que nos llevemos para que al leer el capítulo 1 lo podamos leer mejor. Vamos a Hechos capítulo 1, vamos a recordar 3 lecciones
o 3 desafíos que nos vamos a llevar hoy. Mejor lo quiero presentar como un desafío, porque nos tiene que mover a hacer algo, ¿sí? Nos tiene que mover a hacer. Bien dijo Santiago, cuidado, que no fuéramos solamente oidores, sino... Entonces, dile a tu mente, hoy no vine solo para oír, vine para hacer algo. Y algunos me están viendo como, no, yo no, pero eso es todos nosotros, que el Señor nos mueva a hacer, ser y hacer, no solo oír, ¿sí? Y cuando hagamos la lectura, que no sea solo pues ver, sino que podamos movernos a hacer. Leamos versículos 1, 2 y 3, y ahí el primer desafío. Hay muchas cosas que podríamos plantear aquí. En realidad, cada vez que leo un poco más el Evangelio y el libro de Hechos, tengo más ganas de conversar con Lucas, fíjense, de entrevistarlo y decir, qué brillante lo que escribió, qué tipazo. Cada uno de los autores bíblicos, pero he apreciado mucho más en estos días el trabajo que este médico hace, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, leamos este segundo tomo que va de la mano con el primero. Fíjense, capítulo 1, verso 1 en adelante. En el primer tratado, en el primer tomo, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando dice obviamente todas, no se refiere a que hizo un inventario de cada una y que no se le escapó ni un detalle. En realidad, ¿qué dirección la del Espíritu Santo para que alguien como este médico escriba todas aquellas cosas que son necesarias para que podamos creer en quién es Jesús? Hay mucho más. Bien lo dijo Juan. Si se escribieran todas, no alcanzan los libros. Así que son todas las que necesitaba comunicar Lucas a alguien como Teófilo para que su fe fuera fortalecida. Así que el primer tratado se trata acerca de Jesús. Versículo 2. Te conté y te escribí todo lo que hizo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Estos apóstoles habían sido escogidos, sus discípulos, los enviados. Y de hecho ahora, aquí en el mismo capítulo, va a haber otro nombre que va a ser utilizado para estos personajes. Así que en los evangelios los encontramos como los discípulos. Encontramos que él seleccionó a este grupo de 12, llamados los apóstoles, enviados. Y aquí van a aparecer también, pero va a aparecer otro nombre. A quienes también, versículo 3, después de haber padecido, esta palabra va a ser interesante. El Señor Jesucristo nos mostró en ese camino a esa gloria que también era un camino de sufrimiento. La vida cristiana no es una vida en la que buscamos sufrimiento a propósito, no es una vida en la que nos vamos a deleitar por el sufrimiento, pero es una vida en la que no te tiene que extrañar el sufrimiento por obedecer a Dios. Cuando cumples la voluntad de Dios, no te extrañes si eso conlleva algunas veces sufrimiento, padecimiento. Pedro le escribió a aquellos cristianos en persecución y les dijo, no se sorprendan del fuego, de la prueba, como si fuera una cosa extraña. Fíjense que por ser hacedores, por ser obedientes a la voluntad de Dios, podríamos padecer también. Por eso Jesús dijo, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser discípulo, muy bien, seguro. Yo me imagino, Jesús no hubiera hecho eso, ¿verdad? Pero hoy con las multitudes, ¿verdad? Hoy en los eventos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Muy bien, seguro, sí, la ola, muy bien, ¿verdad? Y grito de no sé qué, entusiasmo está bueno, o sea, la verdad es que es alegre, ¿verdad? El entusiasmo. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismos?
Hoy no se escucha eso ya no tiene tanto. ¿Cuántos quieren tomar la cruz? Saber qué significa, entonces, bien, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren morir a sí mismos? El negarnos a nosotros, decirnos no para decirle sí a Él, es el llamado al discipulado. Y muchas veces implicará padecimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Así que cuando escuchamos una predicación de un evangelio, donde todo es promesa de cosas bonitas, ya ni siquiera lo puedo llamar sospechoso. O sea, yo deseo cosas bonitas. O sea, oramos pidiendo eso. Oramos pidiendo la bendición de Dios. Oramos pidiendo cosas bonitas. Y Dios en su gracia muchas veces nos las dará. Pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Entonces, Teófilo, te conté todo eso en el primer tratado y que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareció durante 40 días a estos apóstoles. Bueno, primer desafío que quisiera compartir, querida iglesia, leyendo lo que está haciendo aquí Lucas, me parece que Lucas tiene esa genuina preocupación de que se conozca, que haya un relato que nos lleve a la fe acerca de quién es ese Jesús, el Mesías, el Rey que ya vino, que quede muy claro que ese Rey trajo el reino, que lo podamos conocer y creer en Él. Y ahora lo que nos va a presentar es ese Rey, el enviado de Dios, cómo envía a los suyos. Y fíjense que el relato que vamos a ver aquí, yo no pretendo saber más que los eruditos y no pretendo cambiar todo un legado histórico que tenemos, pero sí que nos quede claro algo. Aunque el libro en realidad se llama Hechos de los Apóstoles, lo que vamos a encontrar aquí es los hechos de Jesús a través de su espíritu, a través de los apóstoles y a través de otros cristianos. Es decir, vamos a ver esa mirada de los cristianos en acción, pero no es por ellos mismos, no es por ellos solos, es por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver cómo el Rey sigue obrando en su reino a través de su Espíritu que obra a través de los suyos. Aquí estamos todos nosotros incluidos. Así que esto es la continuación del Rey Jesús que trajo el reino a través de su Espíritu y a través de la iglesia. Primer desafío que quisiera compartir, querida iglesia. Cuando veo a Lucas y su preocupación para que quede ese registro del Rey, su reino y los suyos, creo que nos tiene que quedar muy claro que tenemos un desafío a dejar un legado de la fe. La fe no fue solamente para aquellos que vieron y estuvieron ahí y creyeron. Tenemos que dejar un legado y hoy bien nos recordó Antonio que ese Dios obra de generación en generación. Lucas está preocupado porque quede un registro con el que podamos conocer al Rey y a su reino y vayamos y hagamos la misión. Así que me surgen algunas preguntas cuando veo el ejemplo de Lucas, que está preocupado por hacer esa investigación y dejar claro, dejar plasmado. Yo me pregunto, ¿cuál es el legado que ustedes y yo vamos a dejar a las siguientes generaciones? Así que me hago la primera pregunta y se las comparto. ¿Cuál es el legado que dejas a la siguiente generación en familia? Los que el Señor les ha regalado el privilegio de ser hijos. Y qué responsabilidad también. Digo, y ser papás, ser papá, mamá, tener hijos, quise decir. Tú estás explicándoles, estás en conversaciones, dándoles a conocer quién es Dios, qué ha hecho Él y qué espera de nosotros. ¿Tienes esas conversaciones para que puedan conocer al Rey y a su reino y servirlo? Gracias a Dios por todo el equipo que trabaja aquí con los niños, que lo ha hecho durante tanto tiempo, con los jóvenes. Gracias a Dios por el trabajo de la iglesia.
¿Estás dejando un legado de la fe? ¿Estás teniendo esas conversaciones? Porque tengo que ser sincero, sé que muchos quizás tendrán la preocupación de dejar un legado académico, que pueda estudiar, ¿verdad? Que tenga preparación académica, que pueda sumar y restar, que pueda hablar inglés. Fantástico, hay que hacer eso, no hay ningún problema. Igual si no sabes inglés o no sabes sumar y restar, pues está bien, vamos adelante, pero me refiero a esa preocupación, la preocupación de legado, no sé, económico, financiero, la herencia. ¿De qué sirve si ganamos todo en esta vida, pero se pierde nuestra alma? ¿Dónde está el interés por el legado espiritual? Luego me surge la pregunta, y aquí quisiera inquietar a varios de ustedes. Si Lucas, guiado por el Espíritu Santo, se sentó a escribir, ¿usted por qué no escribe? Eso es para otra gente. Sí, pero ¿cómo estás multiplicando y dejando ese legado de la fe? Bueno, si yo no pretendo escribir un libro, bueno, no escribas un libro. Yo conozco a alguien que escribe poemas acerca de la fe. Escribe una página, deja un legado y léesela a alguien más. Escribe correos electrónicos, escribe un blog. Aunque sea GPT, dígale que le haga un par de párrafos y usted nada más le pone su nombre o algo. ¿Por qué el Espíritu Santo guía a Lucas? Miren, tenemos 4 narraciones de los evangelios acá en el texto bíblico, pero solo tenemos una de la iglesia luego. O bueno, tenemos las cartas también que nos dan mucha información, pero ese registro Dios usó a este médico, a Lucas, a escribir. Y yo sí me pregunto qué legado vamos a dejar. Les cuento que formo parte de un equipo que está en unas conversaciones a nivel global, ahí de 4 regiones principales, donde, para no hacer tan larga la historia, mucho de lo que recibimos de legado escrito, de reflexión bíblica, teológica, pues Dios ha usado a grandes personajes y personas. Yo admiro a todo el que escribe algo. Y mucho de eso ha venido desde Europa y luego ha venido de Estados Unidos. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por las editoriales y las traducciones. Pero surge la pregunta, ¿y nosotros cuándo vamos a dejar un legado? ¿Qué estamos estudiando nosotros? ¿Qué estamos reflexionando? ¿Y qué legado vamos a dejar? Entonces surge la preocupación y una de las tareas en este equipo, tenemos un equipo América Latina, un equipo África, un equipo Asia, un equipo Medio Oriente. Dice que ¿cómo servimos a la iglesia? Entonces parte de lo que una tarea fue, bueno, encontremos todos los libros que tengamos a la mano que hablan acerca de la misión y la identidad de la iglesia, pero por autores de nuestra región. Qué buen desafío. Porque uno dice, este librazo, sí, pero es una traducción. Nada en contra de la traducción, pero dice, y nosotros no pensamos o no escribimos, no proponemos. Y hay gente muy inteligente, pero creo yo que tenemos que ser desafiados a un legado. Deja un legado en tu familia, deja un legado de ministerio. Acá, en la misma forma en la que servimos, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros pues hace un cambio y alguien más sigue, fíjense que todo el aprendizaje se puede perder. Porque ¿qué legado le dejas al otro? No, tiene que empezar ahí con lo que ha visto nada más, ¿verdad? Y pues ahí Dios te ayuda. Sí, pero ¿dónde está ese crecimiento que puede bendecir a otro? Así que, iglesia, anímense a crear podcast, escribir un blog, escribir un libro, un folleto, un poema, haga una pintura. Deja un legado, lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo lo vas a compartir con otros? Crea algo, no para tu propia gloria, no para tu aplauso, sino para bendición de otros. Yo me encuentro fascinante lo que el Espíritu Santo usó aquí a Lucas. Y nos va a narrar el legado que dejaron también estos personajes tan imperfectos,
que fueron los que Dios usó, el rey usó a estos siervos bien imperfectos para que fueran los que desarrollaran el trabajo. Así que es la continuación de lo que Jesús hizo ahora con su espíritu, ahora con los cristianos. No olvidemos esto. Ustedes le hubieran encomendado la predicación a Pedro. Pedro, vas a estar a cargo de los sermones. No te preocupes, yo a donde sea, yo los preparo. Usted le hubiera encomendado a Pedro que fuera el líder del grupo. No te preocupes, yo ahí voy a estar presente. Vos, Pedro, pero la otra vez no viniste, ¿va? Pedro, pero la otra vez me negaste. Ustedes le hubieran encomendado a Pedro el ministerio juvenil, del pastor de jóvenes, Pedrito, que andaba ahí, ¿verdad? Sí, señor, ¿a dónde? ¿Me vas a negar 3 veces? No, hombre, ¿cómo va a ser? Cuentos. Pedro también, ustedes le hubieran encomendado a Pedro. Bueno, y los otros también salieron corriendo, ¿verdad? Uno ahí dejó, ¿sabes? Muy extraño ahí el relato. Estos que siguen el trabajo del reino, ninguno merecía estar ahí, imperfecto. Así que por un lado, ¿será que Dios te puede usar a ti y me puede usar a mí? Sí, sin duda. El libro de los Hechos nos va a recordar que Dios es fiel. Es lo que estuvimos cantando hoy. Es el texto que leímos hoy, que bien nos lo recitó Antonio. Dios es fiel y lo que Él hace es bueno. Lo que Él hace, cuando Él obra en tu vida, lo que sucede es bueno, porque lo que Dios hace es bueno. Yo no soy perfecto, yo cometo muchos errores. Yo no apuesto por mí, yo no hubiera apostado por Pedro, ni por los Boanerges, los del trueno. Vamos a poner a hablar acerca del amor. A ver, Juan, háblanos acerca del ¿qué? ¿De Juan? Brincón. Hijo del trueno. Ese fue el que dijo que los consuma un fuego. Luego escribe acerca del amor. Solo cuando Dios obra. Así que ¿será que Dios puede obrar a través tuyo? ¿Será que Dios puede obrar a través de la familia el mensaje de vida? El relato de los hechos es que Dios es fiel y obra a través de gente real como nosotros e imperfecta, en medio de las situaciones reales e imperfectas. En las manos de Dios vamos a encontrar la gracia que repara. La gracia no es que no importa lo que hagamos. La gracia no es que da igual. No da igual. Nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestras desobediencias da igual. Jesús tuvo que sacrificarse para poder otorgarnos ese perdón. Su sacrificio es el que nos hace aceptos delante de Dios. Así que no es que da igual, pero la gracia de Dios no nos da lo que merecemos y nos ayuda a restaurar, a reparar. Por eso encontramos aquí en Hechos a un Pedro imperfecto todavía, pero en reparación. Encontramos a estos hombres de Dios imperfectos, pero en reparación, siendo usados por Dios. Que en la familia del mensaje de vida, cuando hablemos acerca de la gracia, en primera instancia que la vivamos juntos. Nuestras vidas imperfectas necesitan esa gracia reparadora de Dios. Que aquí en familia podamos manifestar esa gracia para restaurar, para reparar. Que cuando nosotros imperfectos, que amamos y queremos servir a Dios, cometamos errores. O sea, imagínense cómo hubieran recibido usted ahora a Pedro cuando él se para y empieza a hablar en el capítulo 2. Dice, ¿vos qué? Mira el que pusieron. Bájenlo. No, hombre, Pedro, ni vergüenza te da.
Había de qué acusarlo. Había de qué acusarlo. Igual a los otros. Pablo, el apóstol Pablo, el asesino. O sea, no era solo el enojadito, ¿verdad? Tiene mal carácter, no, el asesino. O sea, ahora entendemos por qué fue muy prudente, ¿verdad? Para comenzar ese ministerio. O sea, va a venir Pablo el asesino, ¿verdad? A visitar a los cristianos, ¿verdad? Trae un mensaje. Ahí lo reciben. Vas a estar corriendo. La historia que va a narrar Lucas no es una historia solo para contarnos sucesos y cronología. Es una historia teológica. Significa, les voy a contar lo que Dios ha estado haciendo y seguirá haciendo. Por eso el legado que les pido que cada uno de nosotros dejemos en la forma en la que Dios nos guíe, no es tanto de contar qué pasó en el año 1, año 2, año 3. Ya el próximo mes celebramos aniversario de la iglesia. Y hay muchas anécdotas que compartir, y hay muchas fotos que ver, y hay muchos recuerdos. Pero más que los acontecimientos, es cómo Dios ha venido hilvanando algo y está obrando y haciendo algo. Y cómo Dios usó a tal persona y te usó a ti y usó aquel suceso y respondió a aquella oración y se manifestó de forma sobrenatural y vimos un milagro y vimos la provisión y fuimos y anunciamos y logramos esto y aquello y enfrentamos lo otro. No es solo para contar data de historia, es teología en esa historia. Así que en tu vida, ¿has visto a Dios obrar? Michelle nos preguntaba hoy, ¿verdad? Si hemos visto la fidelidad de Dios. ¿Has visto a Dios obrar? Sí. Bueno, ¿qué legado vas a contar? ¿Cómo vas a contar esa historia desde un lente teológico? La historia de tu vida tiene un lente teológico. Dios estaba haciendo algo. Y estás aquí hoy porque Dios está haciendo algo. Así que Lucas dice, esto no lo podemos pasar por alto. Hay que dejar un legado, hay que contar lo que Dios está haciendo para que las siguientes generaciones sigan creyendo. Así que iglesia, tenemos que narrar la historia teológica de lo que Dios está haciendo en nosotros, a pesar de nosotros mismos. Así que haz algo. Por eso dije hoy, el desafío es de hacer algo. ¿Cómo va a dejar un legado de otra cosa? Gracias a Dios por las otras cosas. Hay que lograrlas, pues. Legado, ¿verdad? Ganaste el premio tal, te dieron el reconocimiento tal, lograste el título tal, ¿verdad? La medalla tal. Fantástico. Está bien. Pero eso no es lo más importante. O sea, logra eso, pues. Pero no era lo más importante. Así que logra lo espiritual también. Deja un legado. Gracias a Dios por lo que hizo este médico, Lucas, usado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere y puede usar a ti también. Así que número 1, dejemos un legado de la fe. Hazlo. Deja un legado en las vidas de otros a través de tus palabras y haz algo más. Ve más allá. Número 2, leamos versículos ahí mismo el 3 en adelante. Termina el versículo 3 diciendo que Jesús estuvo con ellos, los vieron, hubo pruebas indubitables y estuvo con ellos 40 días. Es decir, ya había hecho todo su ministerio con ellos, después de su resurrección, está un poco más de un mes intensivo todavía, sí, un poco más de un mes intensivo de preparación. Y les estuvo hablando, versículo 3, acerca de, ¿qué cosa? ¿Cómo termina el versículo 3? ¿Cuál fue el repaso que Jesús hizo con ellos durante un mes intensivo? Un poquito más de un mes. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. ¿Cuál es el tema central en Lucas, en Hechos? El rey vino y trajo su reino. Así que Jesús repasa con ellos el reino durante más de un mes intensivo. Una preparación para decir, señores, vamos con todo. Tema central, el reino. ¿A quién? A estos discípulos. Versículo 4. Y estando
juntos, después de más de un mes, juntos, intensivo, les dio una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ya habían escuchado de mí. Así que, señores, durante este mes y pico, ¿verdad?, de preparación, repasamos el reino. Aquí estamos juntos, no se vayan. Tienen que estar atentos al cumplimiento de una promesa. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué promesa! Ya la habían platicado. Ya Jesús les había dicho que era necesario, que vendría el Consolador, que Él les guiaría y les enseñaría. ¿Cuál fue el tema central durante mes y pico de repaso intensivo? El reino de Dios. ¿Qué debería haber pasado con estos discípulos después de estar un mes, poquito más, con el Cristo resucitado, en una escuela intensiva para hablar acerca del reino y el Espíritu Santo que vendrá y la promesa que se va a cumplir? ¿Cómo crees que saldrías tú después de ese mes intensivo ahí con Jesús hablando acerca del reino? Versículo 6. Entonces, y bueno, no dejemos atrás los 3 años y pico de ministerio y todo lo que oyeron y las enseñanzas, pero ahora tuvieron un mes y medio intensivo hablando acerca del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿y el reino de Israel? Yo tengo que confesar que este pasaje me da esperanza. Porque uno puede repetir y repetir y repetir. Y los discípulos salieron aquí con otra pregunta. El Señor les habló del reino espiritual. El Rey les habló de ese reino espiritual, que por cierto es prioridad. Buscad primeramente. Es prioritario. Jesús los enfocó en el reino espiritual, es prioridad. Y los discípulos preguntaron acerca de lo terrenal. Alguno de ustedes está pensando, esos discípulos, esa gente. ¿Será que a nosotros no nos pasa similar a veces? Que el Señor quiere hablar algo espiritual acerca de ese reinado, ese rey en tu corazón y enfocarnos en lo importante, pero nosotros andamos muy desenfocados. Pequeño paréntesis, antes de comentar un poco más de esto. Estos personajes desenfocados son a los que Jesús les encomendó. Ahora ustedes llevan a cabo la tarea del reino. O sea, ustedes hubiéramos escogido, uno lee eso y dice, no, para. Esto no va, o sea, plan B, o sea, esta onda no va a funcionar. O sea, ¿cómo me pregunta aquel nombre, hermano? Si algunos se adelantan con las diapositivas que uno va a poner, va a decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes ahí? Llevan mes y medio hablándoles del reino, de lo espiritual, del corazón. Y dice, Señor, porque el reino, pero también ibas a devolvernos, es que los romanos estamos bajo presión. Hermanos, sí era muy real la opresión del Imperio Romano. Era súper real. Sí es bien cierto la decadencia política, o sea, el gran rey David, Salomón, el templo, o sea, sí es real que hay un problema político. Sí es real que ellos esperan un Mesías que también repare ese problema político. Jesús les dice,
Versículo 7, ¿a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones? Señores, ustedes no les... Cualquier pregunta que tengan aquí de política nacional, internacional, señores, a ustedes no les toca eso. Eso se va a encargar el Padre en su soberanía, en su potestad. Fíjense que yo creo que sí tenemos que considerar seriamente. Quiero decirlo con respeto y voy a usar una palabra más suave. Pero yo creo que sí tenemos que dejar de hacerle preguntas tontas al Señor. Y cuando las llamamos tontas, es solo para que se nos quede, ¿verdad? Porque yo sé que a nosotros, Señor, ¿y cuándo vas a hacernos? Señor, y aquello que te pedí, Señor, ¿cuándo me vas a dar? Y Señor, mira que no sé qué hacer esta semana. Ajá, o sea, el Señor en su misericordia tanto nos ama que también sabe, es que tu necesidad es real. Hermanos, todos los que estamos aquí, estamos enfrentando situaciones complicadas reales. A veces opresión, a veces aflicción, a veces confusión. Todos los que estamos acá tenemos necesidades complicadas, reales, enfrentamos crisis, algunos más severas que otros. Y es cierto que le pregunto, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame, Señor, respóndeme. En su misericordia el Señor lo hace. Hay necesidades de salud, hay necesidades económicas, de trabajo, hay necesidades de reparar crisis familiares. Y es más, algunas de las cosas que suceden hasta nos las hemos ganado porque hemos tomado malas decisiones. Y le preguntamos al Señor, los discípulos estaban como, Señor, pero no vas a reparar. O sea, tú estuviste hablando del reino, pero no vas a reparar eso. Ellos estaban preocupados todavía. Miren qué paciencia la del Señor. El Señor tiene paciencia para con nosotros, igual que con ellos. No sé si más de repente. Así que déjame recalcar lo siguiente. Si el Señor tiene paciencia con nosotros, yo creo que por eso nos dijo que seamos también pacientes los unos con los otros y misericordiosos. Porque a veces vas a encontrar que tu hermano, tu hermana, no solo tal vez hace preguntas tontas al Señor ante tu vista, tu perspectiva, sino hace tonteras también. Hacemos tonteras. Y cuando alguien usa tontera, uno le dan ganas de darle con el garrote. Sé paciente con tu hermano y con tu hermana, porque es a quien Dios también quiere y puede usar. No estoy diciendo que dejemos pasar las cosas, pero que mostremos la gracia que repara. O sea, el Señor, a pesar de que aquellos todavía no entienden, es a quienes va a usar. Pero para usarlos necesitan algo. Es que les dije que tienen que esperar porque falta algo. Y acá está la evidencia. Aquí está donde se nota que les falta algo. Sin ese elemento va a ser imposible ser usados por Él. Sin ese elemento va a ser imposible que hagan lo que tienen que hacer. Queda aquí evidente. Así solitos no le atinan. Hermanos, ustedes y yo así solitos tampoco le atinamos. O sea, no somos mucho mejor. Y no vas a quitar a los romanos. Están preocupados por un trono político y perdieron de vista el trono espiritual tal vez. Así que cuando estás en medio de una crisis, en medio de una necesidad, en medio de una aflicción, que eso no te quite la vista del trono espiritual donde Jesús tiene que reinar en tu corazón. Señor, ¿y cuándo voy a salir de esto? Señor, ¿y cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo me vas a contestar? Señor, ¿cuándo me vas a dar? Señor, es que ¿qué no vas a ayudar a reparar esto? Señor, ¿qué no vas a traer esto? Señor, ¿qué no me vas a guiar? ¿No me vas a dar la respuesta en esto?
Nos falta algo. ¿De qué nos sirve si resolvemos todo eso y nos falta algo, ese trono espiritual? Así que cuando le llamé preguntas tontas, solo son para llamar tu atención a que no son las más importantes. Si el Señor no las menos. Y acá, miren qué cariñoso el Señor, ¿verdad? ¡Ah, otra vez usted! Miren, esa no es la pregunta. Esa no es. Esa el Señor sabe. Esas déjensela a Él. ¿Sí? Ten cuidado cada vez que estás, Señor, y no vas. Es que yo esperaba que tú hicieras. Cuidado. Cuando estés orando así o estés preguntando, es que Señor, yo estaba esperando eso. Señor, ¿no vas a cumplir mis esperanzas de lo que te pedí? Qué buena la pregunta, ¿verdad? Viene el próximo año, ¿qué esperas tú? Ay, Señor, bendice. No, ¿cuál es tu expectativa? No tiene que ser qué va a hacer Él por ti. Es cómo te vas a rendir tú a Él. Bien, Rodolfo, leí algo esta mañana aquí con el grupo, logré escuchar un poquito. No es cómo incluyes a Dios en tus planes. ¿Qué Dios tan pequeño entonces el que tienes? Tú te vas a incluir en los de Él. Esa es la verdadera decisión. Es que yo esperaba que bendijera, Señor, mi decisión, mi negocio, mi carrera, mi plan. Los discípulos, no, Señor, y lo dijeron como muy humildes, no vas a cumplir lo que pensamos. Se nota que los discípulos necesitan al Espíritu Santo para poder llegar a ser y hacer lo que Dios quiere que sean y hagan. Sin el Espíritu Santo, no podemos confiar en ellos. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder ser ni hacer lo que el Señor espera que seamos y que hagamos. Así que la pregunta es, el reino, el rey, tu corazón. Esa es la prioridad. Buscad primeramente. Cuando estás buscando otra cosa y buscas a Dios por otra cosa, hay que revisarlo. No es la prioridad. La gran prioridad es el trono espiritual. Así que cada vez que, Señor, ¿y cuándo me vas a dar esto? Señor, ¿cuándo me vas a dar lo otro? Señor, ¿qué acaso no me vas a responder esto? No. Acuérdate de la pregunta tonta. Cámbiala. Póngale ahí el 2. Desafío número 2. Enfócate en el rey y en su reino. Vive para el rey y para su reino. En medio de la crisis que puede estar ocurriendo esta semana. Si nadie está diciendo que no es real la crisis, nadie está diciendo que los romanos no eran opresores, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que lo que atravesamos esta semana no es real o es mínimo. No, es serio. Difícil. Pero tú enfócate en el rey y en su reino. Eso es el llamado. Con crisis o sin crisis. Y necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nos vamos a ver tontitos como se vieron ellos. Sin el Espíritu Santo somos bien tontos. Número 3. Solo lo cierro con esto. ¿Cuál es la primera palabra en el verso 8? La primera palabrita. Pero. Muy bien. Pero. Entonces aquellos están preocupados por que el reino político, que el trono, que restaura eso, que arreglemos la situación. Jesús dice, mire, esa parte no. En contraste. Y Jesús llama la atención de ellos ahora para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Aquí están preocupados, Señor, arréglanos aquí lo que nos hace falta. Jesús dice, eso no es el tema central. Por el contrario, pero, entonces, aún si reciben esa reparación política o no, eso no es lo importante. La otra cara de la moneda es donde se van a enfocar, en el rey y en su reino, y para eso necesitamos el Espíritu Santo. En otras palabras, en medio de la necesidad de la crisis que atravesemos, lo importante es que vivas en obediencia al Espíritu Santo. Por eso enfócate en el rey y en su reino. Y entonces vas a hacer y hacer lo que Él te pide que seas y hagas. Por el contrario, el poder que ustedes van a recibir no es poder político. La necesidad que ustedes tienen no es de una respuesta política.
Lo que les hace falta no es poder político. El poder que reciben los discípulos es mucho mejor y es superior. Ellos estaban anhelando nada más el político. Jesús dice, ese no se los voy a dar, les voy a dar uno mejor. ¿Cómo mejor si los romanos? Mira, no podemos. Voy a dar uno mejor. Lo que el Señor y el Espíritu Santo hagan en tu vida va a ser mejor que cualquier otra respuesta, cualquier otra solución, cualquier otra cosa a la necesidad que tengas. Enfócate en lo espiritual. Sí, Señor, pero es que mi necesidad es esta. ¿Cuál es la otra opción? Pues no, pues. No hay otro camino. O abandona lo espiritual y resuelve eso material. O enfócate en lo... buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. A nuestra naturaleza le cuesta. Yo lo estoy diciendo acá no porque yo lo logro a la perfección, lo estoy diciendo porque el texto me desafía a mí, nos desafía a todos. Ese es el desafío que tenemos. Yo también le hago, Señor, ¿y cuándo voy a poder hacer esto? ¿Cuándo voy a lograr lo otro? No te toca a vos saber eso cuándo, pero eso es lo que quiero que hagas. Y nos cuesta. Cada vez que, ¿verdad? A nadie le gusta acá cuando está en algo y que lo reenfoque en otra cosa. Nos resistimos a eso. El poder de este mundo, político, económico, social, no es el que necesitas para hacer la voluntad de Dios. O sea, podemos hacer la voluntad de Dios y ser lo que Él quiere que seamos, aun si no tenemos nada de eso. Aun si no tenemos ningún tipo de poder económico, académico, social, político. No importa, porque el que necesitas es otro. Pero recibiréis poder. Vas a poder, vas a ser capaz, la capacidad del Espíritu. Sin el Espíritu no eres capaz, no puedes. Te vas a ver tontito como los versos anteriores. Sin el Espíritu somos tontitos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ay, cuánto nos hace falta el Espíritu Santo. ¿Cuánto les faltaba aquí a ellos, verdad? ¿Están listos? Mes y pico de capacitación. ¿Qué vamos a ir a hacer? Tengo una pregunta. Dice, les falta algo. Pero cuando venga el Espíritu, sí van a poder. El Espíritu ya vino, iglesia. Está con nosotros y en nosotros. Ya podemos. Ya podemos no ser tontitos. ¿Sí? Ya podemos ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos. Ya tenemos la capacidad. Aún con los romanos. Pero ustedes, pequeños, frágiles, que a veces hacen preguntas tontitas, son testigos de mí. Somos pertenencia suya y enviados por Él para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos luego va siguiendo esta especie de patrón. Nos va narrando cómo el Evangelio entonces desde Jerusalén empieza a extenderse, empieza a expandirse ese anuncio del reino hasta lo último de la tierra. Número 3, desafío para nosotros hoy. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puedes? Porque es que esta semana, es que me falta, es que no he podido, cuando termine, cuando resuelva. Ok, cuidado aquí. Enfócate en el Rey y en su reino. Eso es lo que tenemos que lograr. Que la lectura de Hechos, querida iglesia, nos rete pues a dejar un legado de la fe, a enfocarnos en el Rey y en su reino y vamos, prediquemos el Evangelio porque sí podemos. Padre, gracias porque podemos conocerte a través de tu palabra, la tenemos aquí en nuestro idioma hoy. Gracias porque nos sigues hablando. Y gracias porque eres tan paciente y nos amas a pesar de nosotros mismos. Gracias porque nos muestras esa misericordia todos los días. Señor, aún en medio de nuestro desenfoque o despiste a veces desconcentrados, pero nos sigues llamando a ser lo que quieres que seamos, a hacer lo que quieres que hagamos y a ir a donde quieres
que vayamos. Señor, que seamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, que nos hace capaces para cumplir el propósito en esta vida. Que nuestro propósito no sea terrenal, que nuestro propósito sea superior, que sea celestial, eterno, para tu gloria, por tu poder, por la obra de tu Espíritu Santo, que podamos ser esos enviados por ti. Oramos esto en el nombre de Jesús, el Cristo resucitado, y todos decimos amén. Que el Señor nos bendiga.